RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con el doctor Martín de Acevedo. Él es un experto en temas de gestión pública, experto en derecho municipal y electoral. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Acevedo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Don José Hernández y amigos de RCR Televisión, tengan ustedes muy buenos días. A sus órdenes, como siempre. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esta declaratoria de intangibilidad en el centro histórico de Lima Metropolitana, ¿no? Ayer ya fue publicado en el diario oficial El Peruano y entró en vigencia también ayer, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted, por favor? Tal cual se ve la norma, ¿no? Este acuerdo de consejo, que también está plasmado, si no me equivoco, en una ordenanza, Así es. tiene esa condición de declarativa, eminentemente declarativa, y me parece que repitiendo algunos derechos constitucionales y algunas funciones del Ministerio de Interior y de la Fiscalía, va a conseguir el efecto declarativo, pero de ahí a que tenga, digamos, la posibilidad de impedir, por ejemplo, derechos fundamentales como el libre tránsito o el derecho a la protesta, va a tener que contar con el apoyo de la fuerza pública, del Ministerio Público también, en tanto que son ellos los que, por ejemplo, pueden participar a través de los fiscales de prevención del delito, contrarrestando este tipo de, digamos, de violación de estas normas, en el supuesto de que se dé en el centro de Lima, dentro de esos 10 kilómetros cuadrados que ha declarado de forma intangible el Consejo Metropolitano. Cuando usted señala que es declarativa, ¿qué es en el fondo? O sea, ¿no impide que haya marchas, que haya protestas? Yo creo que no va a impedir que nadie tenga su derecho al libre tránsito ni el derecho a la protesta, porque además de ello, en la práctica, lo que pensamos que va a ocurrir es que se van a interponer sendas acciones de amparo contra esta ordenanza y este acuerdo de consejo, con la finalidad de impedir que siga su vigencia, y va a terminar en el Tribunal Constitucional. Me parece que con la misma suerte que corrió ya la vez pasada, y el Tribunal Constitucional tiene en ese sentido un pronunciamiento al respecto, cuando se quiso hacer lo mismo con la Plaza de Armas, no se pudo finalmente tornarlo como intangible e impedir el paso por ahí de los peatones, salvo que, como en efecto en algunas oportunidades se ha dado, la fuerza pública haga ese trabajo sistemático, acompañado de fiscales para estos efectos de la ordenanza, de esta nueva ordenanza de acuerdo de consejo, o como lo han hecho antes, ¿no? Cuando se trata de impedir que ingresen a zonas rígidas como la Plaza de Armas y su contorno, eso ocurre. Pero tratándose de 10 kilómetros, .2 kilómetros cuadrados, es bastante vasto el territorio, y en la práctica yo creo poco factible de poder impedir que a algunos se les ocurra marchar por esos sitios o por esos lugares. ¿Para usted esa ordenanza es inconstitucional, doctor Acevedo? Yo pienso que tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, porque no se puede impedir ni declarativamente que alguien transite por donde, hablando literalmente y en el lenguaje el que usaba Miguel de Unamuno, por donde le da la gana, la regalada gana, porque para eso existe el derecho al libre tránsito. Claro, eso tiene que ir acompañado, como siempre se ha dicho, y además porque atentaría contra otros derechos, en forma pacífica tiene que darse. Cuando ya interviene y se da la participación violenta, ahí sí se está ante agresión a los bienes públicos y privados, y la fuerza pública tiene toda la obligación y el deber de intervenir, y además tienen los protocolos del caso. Pero eso es en esas situaciones, pero en forma pacífica, como por ejemplo algunos movimientos de tipo religioso o de el orgullo del orgullo gay, que también tienen sus marchas, no creo que puedan ser impedidos del todo, y no facilitarles o no permitirles
pasar por ahí si es que no van a malograr el patrimonio público y el mobiliario urbano que existe en la ciudad. Pero ¿qué ocurre, doctor Martínez Acevedo, usted ha sido regidor, cuando estas marchas devienen en destrucción, en violencia, como ha ocurrido, ¿no? O sea, ¿qué soluciones, qué se puede hacer? Yo pienso que la autoridad está para ponerle, digamos, soluciones, justamente como usted lo ha dicho, a los problemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, y es cuestión también de que las autoridades en conjunto analicen, que se podría crear un corredor donde se permitan que alternativamente puedan darse las marchas, ¿no? Me imagino, por ejemplo, pensando en voz alta, por la avenida Grau, de ahí por la avenida Bancay, y qué sé yo, y terminan en Hacho, como han estado sugiriendo, o van por Colmena, siempre cuidados y siempre pacíficos, y protegidos por la fuerza pública, hasta donde deseen marchar, y siempre y cuando la autoridad haya previamente, digamos, estado prevenida, porque para marchar, por ejemplo, existe en la práctica y en la legislación vigente que no se necesita pedir una autorización. Entonces, consecuentemente, también debemos decir que si una autoridad no te da algo, tampoco te lo puede quitar. No hay autorización para marchar. Para marchar lo único que se hace es hacer reconocimiento del Ministerio de Interior para que éste tome las precauciones si es que, en efecto, como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos, estas, digamos, marchas se tornan violentas. Pero si no, nadie está, digamos, obligado a pedir una autorización y esperar que la autoridad le autorice para poder marchar. No, eso es sencillamente se comunica como ha venido siendo en la práctica. ¿Y por qué? Porque está normado en la Constitución como derecho fundamental el derecho al libre tránsito, el derecho a la protesta. Está normado en otras normas de menor jerarquía, las funciones y atribuciones también de la fuerza pública y del Ministerio Público cuando se cometen delitos y flagrancia, en atentar contra la integridad del patrimonio público y del patrimonio privado que puede existir en el centro de la ciudad o en cualquier parte de ella, que nosotros lo denominamos técnicamente mobiliario urbano. Pero lo que hemos visto en los últimos días, y usted, que es una persona que analiza cada uno de los hechos, ha podido corroborar, ¿no? No ha sido pacífica las marchas. Y esto, en definitiva, ha generado que primero se apruebe esta ordenanza y ahora ya tenga aplicación, ¿no? Yo insisto, ¿de qué manera se puede solucionar? Si creando corredores, como usted lo dice, se va de una u otra forma, ¿no?, a sensibilizar a los protestantes o a quienes marchan de una manera pacífica, cosa que no ha estado ocurriendo. Hay marchas que son pacíficas, hay que reconocerlo. Hay otras que no, que tienen un carácter ya definido, ¿no? Ciertamente, ¿no? En la práctica uno no se sabe si una marcha va a tornarse violenta, porque todas, absolutamente todas, empiezan en forma pacífica en la medida en que se van agrupando las personas, tienen un objetivo, comienzan a marchar, y lo que suele ocurrir es que cuando les comienzan a impedir el paso por algunas zonas rígidas de algunas edificaciones públicas a donde quieren llegar, de tipo Congreso de la República, Palacio de Gobierno, Poder Judicial, es ahí donde se torna violentas estas marchas, pero justamente para eso está la fuerza pública como en cualquier parte del mundo, ¿no? Y la fuerza pública no está en esas oportunidades y en esas ocasiones para emplear lo que equívocamente han estado diciendo también en algunos medios, la legítima defensa. No, señor, la fuerza pública está para repeler el ataque violento con más fuerza que la que viene. No hay aquí un tema de proporcionalidad que cuidar, sino para eso es la fuerza pública, para tratar de disuadir mediante los mecanismos y los protocolos que tienen para evitar la violencia, en efecto, conseguir y lograr ello, dispersando y disuadiendo a los marchantes que se vuelven violentos e inclusive reteniéndoles y apresándoles mientras llegue la autoridad o mientras son detenidos en una comisaría y lleguen sus abogados o el mismo Ministerio Público por los desmanes que están haciendo en la vía pública, que de todas maneras eso también es delito y eso no se está avalando. Lo que pasa es que hacer algo y reunirlo en una norma tipo acuerdo de consejo o ordenanza
de lo que ya está en la legislación, porque está en la Constitución, está en la Ley Orgánica de Municipalidades, y finalmente decirlo, como dice su artículo 1, ¿no? Declarar el centro de Lima, por encontrarse catalogado como patrimonio cultural e histórico de la humanidad, como zona intangible, es eso en la práctica, es una norma declarativa, y como cientos de normas declarativas, lo que hacen es decir, señor, es por ejemplo, ¿no? Esta zona es intangible, pero de ahí al ejercicio de su cumplimiento y a las sanciones que como consecuencia de incumplir una conducta que la autoridad está prohibiendo sin que sea su competencia, porque ese es el otro tema, no es una competencia de la autoridad municipal prohibir el derecho al libre tránsito o prohibir el derecho a la protesta, no, eso está normado en normas de mayor jerarquía, valga la redundancia, como la Constitución, y entonces, como dice el principio en el derecho, ¿no? Si una autoridad no te otorga algo, no te lo puede quitar. Y la Municipalidad de Lima no otorga autorizaciones para marchar pacíficamente, no otorga autorizaciones para tener libre tránsito por cualquier parte de la ciudad y no otorga autorizaciones para el derecho a la protesta que están normadas en la Constitución. Doctor de Acevedo, ¿usted qué considera que estas acciones de amparo, si llegan al Tribunal Constitucional, le van a dar la razón a quienes presentan estas acciones de inconstitucionalidad? Yo pienso que sí, es más, ya hay una jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional cuando hace muchos años se pretendió declarar en zona rígida, y de hecho se hizo a través de una norma la plaza de armas del centro de Lima, del centro de la ciudad, del centro histórico de la ciudad de Lima, y no se consiguió con ello nada, porque tiempo después el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional a la norma porque no se puede prohibir el libre tránsito por los espacios públicos y las vías públicas, que es de todos, que a la vez es de nadie, pero se tiene que cuidar porque forman parte del patrimonio, en este caso cultural de la humanidad, como está declarado Lima, y también el solo hecho de ser patrimonio ajeno, público o privado, merece respeto. Bien, contrarrestar las marchas violentas, pero que lo haga la autoridad pertinente. Estamos hablando entonces de la fuerza pública, la policía a través del Ministerio del Interior y sus protocolos, y del Ministerio Público a través de los fiscales, pero sobre todo los fiscales de prevención del delito, que no se les ha visto mucho en estas últimas marchas. Muy bien, doctor Martín de Acevedo, como siempre yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Buen día, don José Hernández, buen día, amigo de RCR. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.